Buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición una vez más estar en comunicación con todos ustedes, con la iglesia en general, con todo creyente a través de este medio de comunicación que es la internet. Gracias por estar aquí. Queremos saludar a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares y manifestarles, ¿verdad?, que vamos transitando en medio de todo este tiempo, ¿verdad?, de contingencia, pero esperamos en el Señor que pronto, ¿verdad?, esto termine y podamos volver otra vez a la normalidad en las cosas, ¿verdad? Aunque se habla de una nueva forma de vida donde tenemos que guardar distancias y algunas cosas, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor porque nuestra vida no depende de el coronavirus, no depende de un virus, ¿verdad? Nuestra vida depende de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar y quiero que cierre sus ojos. Gracias por acompañarnos y permitirnos entrar a su hogar, ¿verdad? Y estar ahí, ¿verdad?, en este momento sentados a la mesa y poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. En esta noche, hoy nosotros ponemos en tus manos nuestras vidas. Queremos rogarte en el nombre de Jesús, Padre, que extiendas tu mano poderosa. Y queremos, Señor, hoy, Padre, una vez más, recibir, Señor, esa instrucción de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que manifiesta, Señor, la veracidad de la misma. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que las cosas eternas permanezcan en cada uno de nosotros y que se hagan vida de tal manera, Señor, que podamos ver las maravillas de tus mandamientos, de tu ley, de tus estatutos, manifiestos a través de las cosas que aplicamos viviendo día con día. Muchas gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Eres bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, en el nombre de Cristo te bendecimos. Amén, amén, amén. Muy bien, cuando un ser es concebido, decíamos, en el vientre de la madre, los que han estudiado biológicamente saben que en ese cigoto, en ese huevo, está la ley de la herencia, o sea, se van transfiriendo los rasgos, ¿verdad?, establecidos por herencia en el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Está escrito todo lo que será la herencia de esa criatura, si el niño va a ser alto, los colores, el color de los ojos, ¿verdad?, el pelo, ¿verdad?, todo, su forma en sus manos, en sus pies y todas las demás cualidades. Simplemente hay que esperar, ¿verdad?, el correr del tiempo para que se manifieste todo, ¿verdad?, lo que hay en ese ser. Porque de antemano ya fue programado para que así sea. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá hacerlo? Nadie. Nadie puede alterar nada referente a toda la ley de herencia que se está llevando a cabo ahí en el cigoto, en el huevo. Ya está determinado por las leyes de la herencia. Ahora, con el hombre nuevo sucede lo mismo también. Dios lo creó con toda la capacidad del bien, con todos los dones y funciones del Espíritu. Ese es el hombre nuevo en cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo. Por tanto, en el ADN espiritual está anunciado lo que Dios ha determinado que nosotros seremos según su propósito individual con nosotros, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Funciones importantes a través de las cuales se afirma, se arraiga la fe y se edifica la iglesia, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. Jesús está manifestando realmente que Él está actuando, emitiendo una instrucción, una enseñanza, inspirado por el Padre que mora en Él. Así es el hombre nuevo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene todos los rasgos y las capacidades para instruirnos, guiarnos, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Significa el hombre nuevo en nosotros tiene toda la capacidad espiritual para guiarnos y aconsejarnos. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Él que en 33 años nunca pecó, ni siquiera con un pensamiento. Y nosotros nos preguntamos, si las obras buenas de Cristo las hizo el Padre, las mías, ¿quién las hace? ¿Las hago yo con mi esfuerzo?
Somos a veces tan incautos que llegamos a pensar que las obras son propias, o sea, como que nosotros las hacemos porque, yo ayuno demasiado, oro bastante, oro sin cesar, nos esforzamos hasta el sacrificio, porque somos dedicados a Dios, somos dirigentes. Jesús mismo dijo que sus obras no son de Él, no son de Él, sino que el que mora en Él, su Padre, es quien las hace. Entonces, ¿seré yo el que ha de vanagloriarse o ha de jactarse por las buenas obras que Dios ha hecho a través de mí? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, que tú no te distingues por tu porte elegante, tampoco por tus buenos modales, o por tu aparente sanidad, o por tu vida impecable, o por tu ministerio. Tampoco te distingues por tus dones, sino que Dios es el que te distingue. Lo que hace la diferencia en mí, referente a los demás, que son impíos, ¿verdad?, es que hay alguien que puso algo en mí que me hace diferente de lo común. Y si lo que poseo es porque lo recibí yo de Dios, Él me lo dio, entonces no puedo gloriarme como si fuera algo mío, sino que debo gloriarme o gloriar al que me lo dio. A Él es la gloria, a Él es la honra. No existe Dios en la mente del hombre natural. No hay una mente que... Yo no conocía al Señor, pero yo siempre supe de Dios, ¿verdad? No existe Dios en la mente del hombre natural. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. En cambio, en nosotros Dios es y debe ser lo primordial. En nosotros los creyentes, los cristianos, los hombres espirituales, ¿verdad? Debe ser Dios lo primordial. Él es el que hace lo bueno en nosotros. Porque Dios es el todo en las buenas obras. Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Aleluya. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es invisible y como tal solamente se les puede ver por la fe. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquel que no anda en el espíritu, entonces jamás se va a percatar de eso, a menos que Dios se lo quiera revelar. Hay un impacto que se crea cuando Dios reina en nuestras vidas y el reino de Dios deja de ser un lugar a donde ir para convertirse en el lugar donde habito día con día. Aún viviendo en la tierra, estoy viviendo en el reino de Dios. Y el reino significan mandamientos, ordenanzas, ¿verdad?, propósitos eternos en los cuales debo de andar y poner en práctica, vivir en ellos, para el cumplimiento de cada cosa o cumplimiento de la voluntad de Dios en el mundo. Es por esto que vivir el reino vale más que predicarlo. La gente está cansada de retórica, de palabras huecas, pues quieren mirar, desean ver. En reiteradas ocasiones le hemos pedido a Dios que se manifiesta a pesar de que sabemos que Él es espíritu y solo se le conoce por la fe. Dios es espíritu. Por la revelación de su palabra se le llega a conocer. Hay momentos en donde le decimos al Señor, ¿por qué no te manifiestas al mundo que te niega, a los que no te conocen? Sin tomar en cuenta que Él no se exhibe delante de cualquiera, sino frente a sus amigos, delante de aquellos con quienes tiene una relación de intimidad, ¿verdad? Y a esos Dios les desnuda su corazón, habla corazón a corazón. Por eso debemos sentirnos bienaventurados de que el Señor nos haya tenido en cuenta. El Señor, el Dios eterno, nos toma en cuenta. Bendito sea el Señor. Oh, cuánta gloria realmente Dios nos ha dado, cuánta realidad nos ha hecho vivir.
que ha hecho para nosotros tan natural la vida del Espíritu como respirar, ¿verdad? Camina la gente y realmente no se da cuenta de ese mundo espiritual, ¿verdad?, en el cual estamos sumergidos, ¿verdad? Y claro que hay seres espirituales de Dios y hay seres espirituales que se rebelaron contra Dios y que tratan de influir en la vida nuestra para nuestro mal, para nuestra destrucción. Claro, tienen sus argumentos, filosofías y muchas cosas, ¿verdad?, contrarias a la voluntad de Dios. Argumentos contrarios a la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no podemos permitir, ¿verdad?, que nos confunda. Pues así como cuando respiramos y nos damos cuenta, pero otros lo notan, así tiene que ser la vida en Dios, ¿verdad? Como dijo Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 24, y glorificaban a Dios en mí. Pablo está hablando y diciendo, y glorificaban a Dios en mí. La razón, buenas obras, las acciones que manifiestan que eres un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga en su gloria y ponga a los justos a la derecha, ¿verdad?, y les dé su heredad, ellos preguntarán, Mateo 25, verso 37 al 39. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos ignoraban realmente la trascendencia de las acciones. Cuando habían hecho estas cosas para Él, habían actuado a favor de las cosas que Dios, ¿verdad?, había colocado en sus corazones. El hombre nuevo que está en nosotros tiene toda la capacidad para hacer buenas obras. Pero necesita tiempo, necesitamos tiempo. Y él empieza a manifestarse, ¿verdad? Empieza a crecer, a desarrollarse, hasta llegar a ser un hombre de Dios, un hombre nuevo, un hombre con toda la capacidad espiritual para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, ¿verdad? Entonces, ellos ignoraban cuándo habían hecho estas cosas para él. Señor, ¿cuándo te di agua? Ah, Señor, ¿cuándo te visité? Porque todo eso lo hicieron como resultado de vivir una clase de vida, la vida del Espíritu, la vida eterna, la vida del Padre. Pero ellos ya no se daban cuenta, no lo hacían porque me quiero ir al cielo, ya no lo hacían por eso, sino porque la propia naturaleza del hombre nuevo los está llevando a hacer acciones realmente que glorifican al Padre, como un resultado de conocerlo y de la entrega hacia Él. Por cierto, Jesús nos exhortó en Mateo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto debe ser el anhelo de nuestro corazón, que siendo hombres y mujeres flacos, débiles, propensos al pecado, podemos representar al perfecto Dios. ¿De qué manera se podría lograr esto? A través de Jesucristo, viviendo el bendito evangelio que Dios nos ha enseñado, viviendo esa vida en santidad. Glorificaremos el nombre admirable del Señor, el Dios de Israel, Adonai, al que amamos, a quien servimos, al único, al genuino, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Empezaremos a obedecerlo, a aplicar los fundamentos del mandamiento, y entonces, ¿verdad?, la grande sorpresa, los flacos, los débiles, los propensos al pecado, representaremos al Dios perfecto. Es necesario que seamos perfeccionados en Cristo en todas las cosas. Sabemos que fuimos perdonados en Cristo, y Dios es paciente y justo para perdonar nuestras constantes ofensas y limpiarnos de toda maldad. Constantemente estamos cometiendo errores y todo ello, pero Él es justo, es paciente y nos perdona nuestras constantes ofensas. Sin embargo, amamos la santidad del Señor de forma que queremos andar en ella. Sí, claro, en lo excelente, en lo admirable. El que ama la santidad no ve el perdón como una licencia para pecar, ¿verdad? Quiero la santidad, sino que le duele cuando le falla al Señor. Comete una falta y se siente mal. El hombre de Dios se contrista cuando no alcanza el grado en la mayordomía en esa relación con el Señor. Cuando por estar ocupado en los diversos asuntos personales,
y ministeriales, no puede estar con el Señor en la intimidad, en lo que llamamos nuestro sacerdocio personal, que no es otra cosa que ministrarle a Él. O sea, esa devocional diario, ese acercarme a Dios, ¿verdad? Ese levantar las manos, ese decirle a Dios, gracias Señor, porque recuerdo los años han pasado, pero el amor hacia ti, Señor, no se termina. Es algo que se acrecenta día con día, porque día con día vamos aplicando tus mandamientos y, Señor, haces cosas tan extraordinariamente maravillosas que motivas nuestro espíritu, tiene hambre y sed cada día más de ti, Señor. Asimismo nos afligimos cuando vemos que todavía no llegamos a la excelencia en las diversas tareas y áreas donde se nos requiere fidelidad de parte de Dios. Por eso el Señor nos enseña a andar en sus caminos, a amar la verdad y desear crecer en lo que el Padre es. Señor, enséñanos tus caminos. Queremos saber y conocer tus caminos, porque en el camino, ¿verdad?, lo conocemos a Él. El que ha nacido de nuevo tiene un anhelo y es ser como el Señor, porque sabe que ha recibido su naturaleza. Tienes la naturaleza del Señor en ti, por lo cual esa naturaleza nos lleva a desear, anhelar ser santos, ya que Él nos llamó. El que nos llamó es santo, por eso queremos ser santos. El reino es santo y la naturaleza, ¿verdad?, de ese reino es la santidad. Así es que deseamos ser santos, vivir, ¿verdad?, santificados, con la finalidad, ¿verdad?, de sentir esa comunión, esa presencia de Dios día con día. Ahora el reino se nos revela de una manera diferente a los que habíamos visto cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Ya ahora es diferente, han pasado los años, hemos ido madurando, conociendo algunas cosas, ¿verdad? Hemos puesto en práctica la palabra de Dios, mandamientos, ordenanzas de Él. El Señor nos ha hecho aprender y entender mucho más allá de lo que entendíamos antes, ¿verdad? Cuando comenzamos, cuando éramos niños espirituales, que queríamos rechazar el pecado para librarnos de las malas consecuencias. Cuando queríamos obrar bien para que viniera el bien y hacer lo bueno para llegar al cielo. Quiero portarme bien para que me vaya bien. Quiero disfrutar del beneficio de la gracia. En ese tiempo de nuestro inicio en el caminar con el Señor, nuestra motivación era entrar al cielo para ser librados de la muerte, de la enfermedad y de todo lo que Dios nos libra cuando entregamos nuestra vida a Él. En cambio, ahora lo hacemos para no recibir inmortalidad, no, pues ya la tenemos, eso ya lo tienes. No lo hacemos con la finalidad de ir al cielo, no, ya estamos en el cielo, estamos viviendo el cielo en la tierra, ¿verdad? Ni para recibir cualquier galardón, no, ya lo obtuvimos, lo tienes, porque has creído en Jesucristo. Al presente lo que nos importa es agradar al Padre. Eso es lo que queremos, agradarlo a través de nuestras acciones, viviendo en santidad. Hemos madurado y ya no somos los niños que decíamos, mi papá es rico, tengo de todo, me puedo dar el lujo de hacer esto o aquello. Ya no somos esos niños, no. Hemos sido perfeccionados para administrar bien las cosas del Padre. Entonces, el agradarlo es nuestro único fin. Ese es el propósito, levantarnos para agradar al Padre. Nuestra única meta. Hemos aprendido de nuestro hermano mayor, ¿verdad? Jesús, para quien su todo era agradar al Padre. En Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Imagine cada mañana, ¿verdad? Señor, voy a hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Dame, Señor, la santidad, una unción de santidad, con la finalidad, Padre, de actuar, de hacer lo que es correcto. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo, ¿verdad?, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, ¿verdad? Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Aleluya. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo.
Ese fue el legado que Cristo nos dejó y es lo que queremos aprender en la presencia del Eterno, del Todopoderoso. El ser perfeccionados en la vida de Jesús es lo que quiere todo hombre y mujer de Dios. Ser perfeccionados, aprender del Hijo, ¿verdad? La obediencia vino para hacer la voluntad del Padre y nos levanta para que nosotros hagamos lo mismo. Y dice, en una dimensión mayor, mayores obras que las que yo he hecho. Aleluya. Es por esto que muchas veces nos deprimimos cuando no logramos caminar sin caída, ¿verdad? Que uno está batallando para avanzar y no puedes controlar tu propia alma. Se entristecen nuestros corazones, no porque temamos a las consecuencias, pues hay perdón para nosotros y la vida eterna ya no está en juego, sino que hemos llegado a aborrecer nuestra naturaleza carnal. Ese tabernáculo terrenal que heredamos en Adán, el cual no quiere someterse a la santidad de Dios. Pero mientras más tenemos del Señor, nada queremos tener de nosotros mismos. Entre más queremos más de Él en nosotros. Es el Señor que es en donde se encuentra la belleza, las riquezas del pleno entendimiento. Es en Jesús que está la soberanía, la dignidad. Es ahí donde se encuentra lo bueno, lo justo, lo verdadero. Lo noble se encuentra en Jesús, lo digno de alabanza. Y lo que queremos para reverenciarlo y honrarlo, eso es lo que queremos hacer, reverenciarlo, honrarlo. Jesucristo es la fuente de inspiración para una vida que agrade a Dios. Él es la fuente de poder, ¿verdad? Él es el principio de la excelencia, de lo admirable, de lo perfecto. En el Hijo de Dios está la hermosura de la santidad. Así lo dice la palabra, pues es la parte donde podemos contemplar la hermosura del Señor. Salmo 29, versículo número 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es cierto que sentimos un inmenso gozo al ver el brazo todopoderoso desnudo y que disfrutamos de las delicias que hay en su diestra, ¿verdad? Pero amamos la hermosura de su santidad más que todas sus cosas, pues cuán hermoso es ser como Dios, caminando en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Qué maravilloso es ser como Dios. Nosotros ya lo somos en Cristo Jesús. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza, pero también queremos serlo en el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Dios es así también, ¿verdad? Nosotros, Dios así también lo quiere. Quiere que usted y yo vivamos como Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aleluya. Padre, bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Cuán anhelamos estas cosas. La voluntad de Dios, la voluntad de Él es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Por eso justamente nos mantiene en ese proceso, ¿verdad? De la santificación, intrínseco, perfecto, poderoso, la santificación, para que seamos perfeccionados en el cuerpo, en nuestras almas y en nuestro espíritu. No queremos la santidad para ir al cielo. El cielo ya lo tenemos, ¿verdad? Sino la queremos para representar al Señor porque le amamos, porque lo admiramos, porque queremos ser como Él es. Así como un hijo admira a su padre, quiere ser como su padre y trata de imitarlo en todo. Así nosotros también tenemos ese anhelo, por lo cual tenemos que crecer en el hombre interior, en el espíritu. Tenemos que crecer en ese hombre interior, ¿verdad? Deleitándonos, leyendo día y noche la Escritura, guardando, atesorando las cosas, los mandatos, las ordenanzas de Él, para andar en ese camino de verdad. Es la mejor manera de agradarle, el llevar la imagen del Hijo a través de acciones. No solamente conocimiento en nuestra mente, sino la aplicación del mandamiento en la vida diaria. Es ahí donde está el todo, donde termina también todo lo que Dios quiere alcanzar con nosotros. Esa es la respuesta del Padre cuando no entendemos por qué estamos en este mundo. ¿Qué parece realmente este mundo? Una selva. Los hombres se comportan como bestias salvajes, violentas,
como dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el Señor no viene ya y se lleva a su iglesia de aquí? Y lo hacemos porque todavía no entendemos que Dios nos tiene aquí ensayando para ir al cielo. Es aquí donde confrontamos las adversidades. Es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Salir a la calle y confrontar a la gente y ser luz y sal de este mundo. ¿Verdad? Claro que confrontamos adversidades. El Señor está perfeccionando nuestro ser para mostrar a los siglos venideros un testimonio de que la vida del cielo vence la vida de la tierra y que la vida de Dios, que es otra clase de vida, contrarresta todo mal. ¿Qué hizo el lucero caído del cielo? Vino y causó mucho daño en el mundo, asentó la maldad. Jesús vino para traer la vida del Padre a la tierra y es necesario que la vivamos para que la gente vea que no es una teoría, que no es una utopía, que tampoco es algo inaccesible, sino que es algo posible y real. Se puede vivir para Dios. Puedes caminar en obediencia al mandamiento. Dios te dio un hombre nuevo y Él tiene la capacidad de actuar, de escuchar, de caminar, de guiar, de permanecer con la fortaleza del Eterno. Es necesario que el mundo sepa que hubo alguien que vivió perfectamente la vida de Dios entre los hombres y sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entre más somos como Dios, más repelemos el mundo y mucho más aborrecemos el mal. Eso es lo que significa el temor de Jehová. Aborrecer el mal, apartarse de lo malo, apartarse de la iniquidad y amar el bien, desear el bien. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mientras más nos acercamos a Dios, eso es lo que experimentaremos. En ocasiones ese temor reverente nos hace sentir cargados y decimos, ¿por qué vivo cargado? ¿Por qué siento esta demanda tan grande en mí? Y no te das cuenta quizás que ese es el peso de la santidad, que nunca puede salir de nosotros. Es un proceso de años. Es el efecto de la palabra de Dios que se ejerce sobre nosotros. Y como es algo que viene del cielo, ajeno a nuestra naturaleza carnal, produce un sentir que a veces no entendemos ni sabemos cómo administrar. Esta situación realmente es algo que nos agobia y nos carga porque ignoramos que eso es justamente la crisis del proceso, la cual nos lleva a actuar en contra de lo que somos en lo natural. Hay algo dentro de mí que me inclina a hacer lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios. Y de repente, ¿verdad?, se contradice con aquellas cosas que mi propia naturaleza caída ha hecho hasta ese momento.
Inclusive los psicólogos dicen que cuando actuamos en contra de nuestras emociones, en contra de lo que somos, eso produce estrés, produce tensión, y es una realidad. Por eso muchos profesionales de la conducta les dicen a sus pacientes: ¿te sientes atraído o atraída hacia una persona del mismo sexo? ¿Tienes fantasías sexuales con más de una mujer a la vez? Pues no te preocupes, sigue soñando. Dale rienda suelta a lo que sientes, no trates de reprimir tus emociones. Ese eres tú, sé feliz. Los psicólogos hablan de las emociones y hasta ahí pueden llegar. Mas Dios nos dice todo lo contrario, el Dios eterno. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya, bendito sea el Dios del cielo. ¿Por qué nos sentimos deprimidos? Porque toda la sociedad se ha degradado en las áreas morales. ¿Usted piensa que una joven no piensa casarse y tener una familia y establecer y tener hijos y enseñarlos en los caminos de virtud y de valor? Lo desea, lo anhela. Pero hoy están bombardeando a los jóvenes, dándoles tantas cosas, tanta información tan distorsionada. ¿Y qué es lo que tenemos? Suicidios. No encuentran su razón de vivir. Aclaramos que no rechazamos a nadie que tenga tendencias homosexuales o lésbicas, pero sí repudiamos toda clase de lascivia y pecado contra el cuerpo, así como el homosexualismo y el lesbianismo, pues son conductas sexuales que solo llevan a la muerte. No podemos someternos a los deseos de nuestra carne ni a nuestras emociones cuando son cosas negativas, cuando nos dañan y hacen daño a los demás, cuando las mismas están en contra del carácter y de la santidad de Dios. Es necesario que entendamos estas cosas, pues por eso no hemos sabido qué hacer con las cargas y pensamos que son negativas y no lo son. Esas demandas son el efecto del proceso, por lo cual, si perdemos eso, estamos desaprovechando el efecto que produce la santidad de Dios en nosotros. ¿Verdad? Hemos sido formados a la imagen de Dios. Él es santo. Y cuando no vemos, ¿verdad?, ese fruto de santidad de nosotros, entramos en una depresión. Porque no encontramos nuestro lugar, no encontramos la razón de vivir. Dios nos hizo para que tengamos vida. En el homosexualismo no hay vida, no hay procreación. Y podrías pasar ahí 30, 40 años, al final estarás solo, morirás solo. Esa es nuestra señal, esa es la mano de Dios escribiendo en nuestros corazones, diciéndonos, ¿verdad?, que no es el camino, que estamos equivocados. Ese es el fruto de la vida de Él en nosotros, esa voz que nos guía hacia los caminos de verdad y de justicia. Esa es la hipersensibilidad que tenemos, que cualquier cosa, por pequeña que sea, nos sentimos mal. Porque sabemos que aunque seremos perdonados, hemos ofendido al Padre, pues no hemos vivido a la altura de lo que hemos recibido de Él, de esa revelación de madurez y de crecimiento de la vida del Espíritu. Por tanto, en vez de entristecernos cuando sintamos esas demandas, debemos gozarnos en vez de comenzar a sentirnos mal, porque estamos cargados, ¿verdad? Debemos de saber administrar eso en el Señor, sabiendo que es algo natural, espiritualmente hablando, si es que podemos decirlo así. Es natural que teniendo una demanda de estar en lo secreto con el Señor, nos veamos impedidos de hacerlo, aún anhelándolo debido a llamadas telefónicas que tenemos que devolver, a los muchos problemas que hay que resolver con los hijos, con la familia, en el trabajo, en el ministerio. Ese tiempo de intimidad se acorta y nos decimos, pero ¿qué pasa con mi vida? No estoy teniendo un orden en mis prioridades. Y ese tiempo con mi Dios se está haciendo más corto y en ocasiones no llega. Hoy no leí la Biblia, hoy no oré. Esa es la alarma que suena en nuestro interior. Porque aunque tenemos la paz de Dios, nos falta la otra paz. Aquella paz de la necesidad de Dios. Esta es la salud espiritual. Lo que significa que el Espíritu Santo está tomando lugar en nuestra vida y me alerta desde mi interior diciendo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15.
Acuérdate de quién eres, que vives para llevar la imagen del Hijo y crecer en ella. Y solo entendiendo estas cosas glorificaremos a Dios por su Espíritu, quien nos consuela y nos impulsa a seguir adelante. En vez de llorar, debemos dar gracias al Señor porque la alarma suena. Pues que siga sonando, que nunca se silencie hasta que lo logremos. Basta ya, voy a soltar las cargas. No voy a andar en carreras, ¿verdad? De un lado hacia otro. Primero mi Dios, pues sin mi comunión con Él, no podría hacer bien el resto de las cosas que tengo que hacer. Primeramente Dios, porque si lo busco a Él, las demás cosas serán añadidas. Si lo busco a Él primero, cumplo el todo. Aunque no tenga muchas posesiones en esta vida, ni muchas metas logradas, o cosas que pude lograr, si tengo lo más importante, a Dios en mí, puedo decir, viví para Él. El Señor prometió que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si lo busco a Él primero, cumplo con el todo. Aunque no tenga muchas posesiones en esta vida, aunque no haya alcanzado quizás en lo humano muchas metas o cosas que yo pudiera lograr, que me esfuerce por alcanzar a tener posesión de algo. El Señor prometió que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Por nada estéis afanosos. Pero aún esas siendo terrenales, esas cosas que logramos perecerán algún día. Ya no estarán, por eso la comunión con Dios es lo más importante. Porque es lo que permanece en este mundo y en la venida, ¿verdad? Y en el tiempo venidero, eso es lo que va a pertenecer. Lo que es permanente, las cosas de Dios. Lucas capítulo 12, verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Primera de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, para que Dios sea el todo de nuestra santidad. Pidámosle que nos enseñe sus caminos. La vida del Espíritu es algo completamente nuevo para nosotros, incluso para el que tenga muchos años en el camino, porque en ella entramos en nuevas dimensiones, y por eso no entendemos en ocasiones ciertos pensamientos y emociones que nos llegan, así como ciertas tendencias y situaciones espirituales que experimentamos. Es necesario que estemos apegados al Señor, reconociendo que ya no somos los niños fluctuantes. Efesios 4:14. Para que ya no seas un niño fluctuante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que estemos siendo perfeccionados en el amor, perfeccionados en la fe, perfeccionados en las buenas obras y en el temor de Jehová. Ya no podemos andar engañando en mentiras, ocultando la realidad de que hay una naturaleza perversa en nosotros. Dejemos de defenderla. No nos justifiquemos cuando erremos, porque sabemos que cuando lo hacemos, a quien tratamos de defender es al Dios imagen, al viejo hombre. Nos preocupamos tanto de que nos vean bien, no precisamente por el testimonio del Señor, sino por el ego, por mantener una apariencia. Es como decirle a la carne, tú eres buena, tú nunca fallas. En cambio ahora, cuando fallamos, nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces estamos manifestando lo que Dios revela, que tenemos una naturaleza caída y necesitamos depender de Él, pues sin el Señor nada podemos hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi amado hermano, Él es nuestro todo, la razón de vivir.
Pidámosle a Él que nos santifique, que nos dé una unción de santidad. Cierra tus ojos y oremos. Señor, eres bueno y fiel. Necesitamos santidad. Necesitamos madurez. Necesitamos entender más y más tu voluntad. Nuestro corazón está abierto. Tu nombre siempre sea glorificado. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.